Guatevisión presenta. Hoy en las noticias, Marixa Lemus, alias La Patrona, nuevamente burla a la fuerza de seguridad y logra fugarse de la cárcel. Mariscal Zavala estaba condenada a 94 años de prisión. Dentro de ellos, pues la fuga de esta señora, el traslado de la presidiaria Blanca Stalin ayer sin autorización. Ministro de Gobernación anuncia la destitución del cargo al director del sistema penitenciario. Hablamos de Nicolás García. Tiene su sector, están moviéndose, tienen su visita, ¿ya? Entonces, para que no nos estén metiendo en babosadas, que no suban. Aparece un segundo video en el que se evidencia cómo las negociaciones entre el exdirector de presidios y pandilleros, que usted va a ver en instantes. Fiscal General Telma Aldana afirma que grupos de inteligencia identificaron algunos planes para asesinarla. Ahora, porque hace 83 años la amapola solo canciones bellas producía. Ahora ya produce estas cosas que ustedes saben. Así es de que ese es el lado. Bueno, ahí lo escuchaba usted en este tono. Autoridades de gobierno decretan estado de sitio en las comunidades de Ixiguán y Tajumulco, San Marcos. En noticias del mundo, la oposición de Venezuela marchó nuevamente contra el presidente Nicolás Maduro, esta vez con la consigna "Ni un muerto más". Luego de varias horas de declaración, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva expresa a brasileños su deseo por la presidencia en el año 2018, aunque está acusado de serios casos de corrupción. En noticias del deporte, le rinden homenaje a la selección de golbol, un deporte para personas no videntes. ¿Y qué sucedía en los cuartos de final ayer? Le comentamos los partidos. Y hablamos del fútbol internacional. El Manchester United y el Ajax disputarán la final de la Europa League el próximo 24 de mayo. En noticias del mundo del espectáculo, Kate del Castillo será nuevamente la reina del sur. Y es que para el próximo año se anuncia la segunda parte. Hoy el tema central, a partir de la fuga de la patrona y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, la crisis que se vive en los presidios del país. Todo esto y mucho más. ¡Viva la noticia! Esto es Viva la Noticia. Gusto saludarlos, buen día, arranca una nueva mañana, llegó el viernes, buen día Verónica. Buen día Ricardo, estamos viviendo ya esta mañana de 12 de mayo y es un gusto poder compartirla con todos ustedes con toda la información. Viva la noticia hasta ahora muy tempranito como siempre con la información. ¿Y qué está pasando con las temperaturas? Arrancamos con 17 grados centígrados, es lo que nos indica el pronóstico, y una nube negra, es decir que habrá lluvias intensas. No podemos dejar de mencionar a la depresión tropical Adrián, que desde ayer nos enterábamos está afectando ya al territorio nacional, así que a prepararnos este fin de semana. Bueno, así estarán las condiciones climáticas, no se olvide, son las 5 de la mañana con 48 minutos, pero arrancábamos con temblorcito, con un movimiento sísmico esta mañana. Empezaban inmediatamente las redes sociales, para los que están despiertos muy temprano, para contarnos lo que estaba pasando con este movimiento. Un sismo de 6.2 grados en la escala Richter se registró a las 4:41 de esta mañana, 90 kilómetros al suroeste de la playa Los Cobanos, El Salvador. Esto reporta el Ministerio de Ambiente de ese país. Específicamente a esa hora se registró otro sismo de 5.3 grados a 93 kilómetros de la mencionada playa. Esto fue lo que indicó la institución a través de su cuenta de Twitter. Bueno, de acuerdo a las redes sociales, para los que ya estaban despiertos, el temblor fue sensible en Santa Rosa, en Guatemala y también en Nicaragua. El Ministerio de Ambiente de El Salvador confirma que no hay amenaza de tsunami en esa área. El movimiento telúrico se sintió en gran parte del territorio guatemalteco sin que se reportaran daños, pero un sismo afecta a Guatemala, reiteramos, de 6.2 grados a las 4:41 a 90 kilómetros al suroeste de playa Los Cobanos,
en El Salvador. Para los que estaban preguntando por el sismo, ahí le estamos reportando la información. 5 de la mañana con 49 minutos y bueno, empezamos hablando de varios temas importantes que ocurrían ayer en el país. Y rápidamente nos trasladamos al interior de la República, específicamente San Marcos, y este estado de sitio que está afectando, bueno, a una gran parte de las regiones que están en este departamento. Bueno, efectivamente, debido al conflicto territorial entre pobladores de Tajumulco e Ixiguán, San Marcos, autoridades de gobierno decretan el estado de sitio en esos municipios. Carlos Martínez, secretario general de la presidencia, dijo que la medida fue implementada mediante el decreto gubernativo 2/2017, el cual tendrá vigencia, escuche usted, durante 30 días. Añadía que el Congreso deberá conocer el acuerdo en los próximos 3 días, el cual entraba en vigencia este jueves. Francisco Rivas, ministro de Gobernación, dijo que tomaron la medida luego de más de un año de mantener el diálogo con las comunidades involucradas en el conflicto, en el que han resultado heridos pobladores e integrantes de las fuerzas de seguridad. Rivas decía además que es necesario tomar el control del territorio para garantizar los derechos de los pobladores de esas comunidades, en donde incluso han resuelto afectados niños al no poder asistir a sus centros educativos. Bueno, los analistas dicen que además estas regiones tienen una lucha territorial por otro tema, el narcotráfico. Bueno, una de las noticias de mayor impacto, se fuga una de las reas que obviamente tenía 94 años de condena, peligrosa y estaba muy custodiada, sin embargo, logra finalmente escaparse. ¿Qué era lo que pasaba? Autoridades del sistema penitenciario dieron a conocer que por medio de una requisa en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, se conoció que Marixa Lemus, alias La Patrona, se había fugado de esta cárcel en donde permanecía recluida. Efectivamente, La Patrona fue cabecilla de una banda dedicada al secuestro y asesinato. Era integrada por exagentes de la Policía Nacional Civil que operaba en Jutiapa, Santa Rosa y también Escuintla. Autoridades desplegaron un operativo de búsqueda tanto dentro como fuera de la base militar en varios kilómetros a su alrededor, en el que participan agentes de la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario, así como efectivos del ejército. Sin embargo, no tuvieron éxito alguno. Hablamos de cosas que sucedían el 25 de marzo. Por ejemplo, Lemus y otros integrantes de la estructura criminal que lideraba fueron condenados a penas de prisión de hasta 94 años, como le mencionábamos, por el secuestro y asesinato de Amanda Lemus y la muerte de Álvaro Mejía. Como decíamos, Marixa Lemus Reyes, condenada a 94 años de prisión, desapareció minutos después de un conteo de reos. La hipótesis es que La Patrona se fugó entre guardias. Y atención, porque ayer surgía este comunicado de la búsqueda inmediata. Lo ponemos en pantalla porque las autoridades dan a conocer esta, comunicación. Se busca, según el acuerdo ministerial, para aquel o aquellas personas que den información veraz, eficaz, eficiente y útil para la captura, recaptura, localización de la prófuga Marixa Etelinda Lemus Peris, alias La Patrona. Bueno, ¿cuál es la recompensa? Es de hasta 100,000 quetzales. Ahí tiene usted 3 fotografías, 3 formas diferentes en las que ella se podría ver. ¿Cuáles son los delitos? Parricidio, evasión, plagio o secuestro, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. Cualquier información se puede llamar a los teléfonos 110, 1561, 1518. La recompensa entonces, ahí lo está viendo usted, son 100,000 quetzales para quien dé información de La Patrona. Bueno, y precisamente a raíz de toda esta crisis que se ha vivido en el sistema penitenciario, esto se había grabado por este famoso video de quien hasta ayer era el director de presidios justamente, se toma una determinación inmediata. Nicolás García fue destituido ayer como titular de esta dirección. El anuncio lo dio específicamente el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. El ministro de Gobernación informaba sobre la salida de García en el cargo y decía que el Ministerio Público ya investiga la fuga de Marixa Lemus, alias La Patrona. Respecto a la administración de García, se registraron asesinatos de reos en el interior de varias cárceles en el país, además de un video que en instantes les vamos a presentar donde seguirían estas negociaciones entre García y los pandilleros en la cárcel. Y es que según el ministro de Gobernación, las fallas en los protocolos de seguridad en el sistema penitenciario fueron tomadas en cuenta para la remoción del director. Además, anunció cambios de autoridades de la cárcel Mariscal Zavala y también del sistema penitenciario por una serie de acontecimientos en donde se han violentado los protocolos de seguridad en varios centros carcelarios. La pregunta del día, redes sociales que comienzan a activarse a partir de la destitución entonces de Nicolás García como el responsable de los presidios en el país. Usted puede participar y nos puede dejar sus comentarios. ¿Cuál es la causa principal por la cual hay deficiencias en el sistema penitenciario? Hoy tiene usted, 3 opciones: falta de presupuesto, mala administración o
corrupción. Además, recuerde que puede participar con nosotros con el hashtag BLN Malas Cárceles. Manifiéstese. 6 minutos faltan para las 6 de la mañana, damos vuelta de página, seguimos hablando de otros temas importantes. Este es un repaso rápido para los que salen a las 6 de la mañana y tenemos que hablar de lo que ocurre en el plano internacional. Atención, esto tiene relación directa con quien, a pesar de estar acusado de corrupción, quiere ser candidato nuevamente y presidente de Brasil una vez más. Hablamos, sí, del expresidente Lula da Silva. Recién ayer hablábamos de cómo él se presentaba ante tribunales para enfrentar un caso de corrupción en su contra. Sin embargo, él ahora afirma que nunca tuvo tanta voluntad de presentarse a la presidencia como ahora durante un acto luego de negar todas las acusaciones de corrupción que pesan en su contra. El expresidente brasileño Lula da Silva denunciaba una farsa judicial en una audiencia que duró aproximadamente 5 horas, en la cual negó todas las acusaciones de corrupción que pesan en su contra. Lula, de 71 años, también denunció un ensañamiento legal que busca impedir su regreso al poder en el 2018. Esto lo hacía en un meeting ante miles de partidarios que viajaron para apoyarlo a la conservadora capital de Lava Jato, la operación que reveló la existencia de una vasta red de sobornos en Petrobras. Pero escuche usted, porque los sondeos dicen que Lula sería ampliamente ganador en la próxima contienda electoral, aunque también muestran que es uno de los políticos con mayores índices de rechazo. Los contrastes de nuestra Latinoamérica, estos políticos que están acusados de corrupción, que están en pleno proceso de investigación y que sin embargo deciden volver a postularse y pueden llegar a ganar una elección. Son las cosas, las grandes interrogantes que tienen los sistemas democráticos, ¿no? Cuando estos personajes tan nocivos han ocurrido en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y en muchos otros países con personajes muy cuestionados que vuelven otra vez a postularse y vuelven a ganar con el voto popular. Eso es lo que sucede. Vamos a ver qué pasa entonces. En primer lugar, que se enfrente a la justicia con estos cargos que tienen. La crónica de todos los días, lo que ocurre en Venezuela. Por supuesto que tenemos que hablar de esta nueva marcha que se realizaba. Ni un muerto más. Esto era lo que decía la consigna entonces, en una realidad compleja y difícil que se vive en el país sudamericano. Cientos de opositores participaron en esta caminata. Esto se daba en el este de Caracas, en honor a Miguel Castillo, quien, recordemos, falleció el miércoles en una protesta contra el gobierno del presidente. Le queremos comentar que en lugar las personas colocaron flores, hacían un minuto de silencio y oficiaban un acto religioso por Castillo y las otras víctimas muertas en las manifestaciones iniciadas el pasado 1 de abril. El alcalde del municipio Baruta, el opositor Gerardo Blyde, decretó 3 días de duelo en su jurisdicción y las banderas de los organismos públicos de la localidad permanecerán izadas a media asta como símbolo de luto por el fallecimiento de Castillo. Y el líder opositor Enrique Capriles aseguraba a periodistas que a pesar de la represión, los venezolanos no pierden las esperanzas. Casi las 6 de la mañana, se mantiene la temperatura a 17 grados. Vamos con la historia del día. Tenemos que conocerlo, así que nos vamos a las calles. Hola, buenos días, Alberto. Buen día, bienvenido, viva la noticia. ¿Qué pasó hoy? Ricardo, Vero, muy buenos días nuevamente. Pues les podemos comentar que ya el Ministerio de Gobernación en horas de la noche ha girado las instrucciones correspondientes para que se pueda recapturar a la prófuga ya de la justicia, Maritza Etelvina Lemus Pérez, mejor conocida como La Patrona. Hay una recompensa de 100,000 quetzales a todas aquellas personas que tengan pues algún dato para poder recapturar a La Patrona. Acá les presentamos la forma como esta reclusa peligrosa, según el sistema penitenciario, pudo haber escapado del centro carcelario mejor conocido como Mariscal Zavala, donde evadió los 3 anillos de seguridad y sin mediar palabra salió por la puerta grande de este centro carcelario. La Patrona se fugó. Fue la voz de alerta que escucharon los militares de la puerta principal de la cárcel Mariscal Zavala. Maritza Lemus Pérez, privada de libertad, se fugó por la puerta principal de la base militar, evadiendo los controles de seguridad y vigilancia tanto castrenses como del sistema penitenciario. El Ministerio Público ingresó con sus unidades de investigación al área donde dormía La Patrona y los puntos donde esta mujer condenada a 94 años de prisión se mantenía. La primera línea de investigación revela que la detenida tuvo ayuda para escapar de la propia Guardia Penal. Según informes extraoficiales, afirman que La Patrona se vistió con el uniforme de la Guardia Penitenciaria, saliendo por la puerta principal acompañada de 9 elementos más. Los guardias, según información, salieron a las 6 de la mañana con 2 minutos a comprar desayuno, y en este grupo también salió la reclusa.
A las 6:15 ingresaron de nuevo, pero ya sin ella. En la base militar el Ministerio Público secuestró las cámaras de videovigilancia. También secuestraron los videos de las cámaras de afuera del penal. Algunos de los vecinos del sector afirman que en Mariscal Zavala cada quien hace lo que quiere, ingresan toda clase de carros y personas que nunca son identificadas a visitar a reos VIP, entre ellos políticos y empresarios. Bueno, todo un tema porque obviamente hay tantas hipótesis, pero ya hay varios capturados justamente que podrían estar implicados en esta fuga, Alberto. Así es, Ricardo, ya se han capturado a 8 personas, trabajadores del sistema penitenciario, guardias del sistema penitenciario, 7 de ellos, y el alcaide, que ya han sido trasladados hacia los tribunales correspondientes. Las personas detenidas por las fuerzas de seguridad han sido identificadas como Walter Hernández Méndez, de 32 años de edad, jefe de seguridad del centro carcelario. También a Raúl Alvarado Vázquez, de 37 años, el alcaide de este centro penal. También se ha capturado a Tania López Arceño, de 23 años, guardia penitenciaria. También a Heidi Marisela Cruz, de 28 años, a Santos Martínez López, de 32 años. Y también se ha capturado en el segundo grupo de guardias a Corina Rodríguez Vázquez, Carmen López Arreola, de 38, y Isabel Agustín Cruz, de 25 años. Ellas también han sido guardias del sistema penitenciario con entre 2 a 3 años de estar trabajando dentro del sistema penitenciario. La información que hemos podido recabar a esta hora de la mañana es que el Ministerio Público, también dentro de las evidencias para poder capturar a estas personas, los indican con haber proporcionado el uniforme que utilizó la patrona para poder escapar de su celda y luego abordar un vehículo de color negro que también ya es investigado por las autoridades del Ministerio Público. Ayer mismo el Ministerio Público daba a conocer que secuestró algunas cámaras de videovigilancia, 3 de ellas en el interior del penal y 3 afuera del centro carcelario. También se nos informa que dentro de las evidencias hay un candado, 4 documentos varios, 2 envases plásticos y una cajetilla de cigarros que han sido embaladas por el Ministerio Público. Esta mañana continuarán las actividades para poder recapturar a esta prófuga de la justicia. Se tiene previsto que esta mañana también abogados defensores de los internos, en su mayoría de políticos que se encuentran en dicho centro carcelario, estén brindando una conferencia de prensa, ya que se tiene conocimiento, versiones y en horas de la noche se podrían estar realizando algún tipo de traslados de los reos que se mantienen detenidos en dicho centro carcelario, Ricardo. Muchas gracias por la información. Completo el reporte. Volvemos a las calles contigo en instantes. Eso será más adelante. Mientras tanto, tenemos información para compartir con todos ustedes. Y sí, tenemos que hablar de más noticias. Se mantiene la temperatura. Ya le recordamos, sí tembló. Si usted acaba de sintonizarlo, se reportó un sismo 6.1. Se sintió en El Salvador, en Nicaragua y, por supuesto, aquí en Guatemala. Afortunadamente, no hay reportes de daños y se sintió mucho en el país, ¿verdad? Mucha gente lo reportaba en redes sociales. No solamente acá, también en El Salvador, Nicaragua, como tú lo decías. Pero bueno, ya tendremos más información más adelante. ¿Pero qué va a pasar con el clima? Ya está Lorraine Quinto preparada y con la corbata puesta para hablar Hola, con la corbata puesta, muy formal ya Buen día. para dar la información del clima. Muy bien, compañeros, aquí dándoles todas las noticias Veo una importantes. nube negra y habrán tormentas y fuertes este fin de semana. Como se los habíamos estado mencionando a lo largo de la semana, precisamente vamos a tener lluvias para el resto de esta semana, iniciando también con el fin de semana. Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 17 grados centígrados y como les mencionábamos a lo largo de estos días, precisamente tenemos posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas para el resto de esta semana, específicamente en algunas regiones del occidente, franja transversal del norte, boca costa de nuestro país. Y por supuesto vemos entonces que las posibilidades de lluvia obviamente son de un 80%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 34 minutos. Mucho ojo y mucho cuidado para todas las personas que están saliendo a esta hora de la mañana. Hay una leve llovizna dispersa en algunas regiones, específicamente de la ciudad capital. Los rayos de sol se ocultan a partir de las 6 de la mañana con 22 minutos. Vamos a platicar un poquito acerca de estas fases lunares. Y precisamente para hoy, una luna llena con una iluminación del 99%. Mañana no vamos a tener la posibilidad de tener una luna tan iluminada, por si quiere aprovechar para observarla el día de hoy. Y por supuesto, las recomendaciones que no pueden faltar
en Viva la Mañana y la recomendación hoy específicamente es para los automovilistas. Hoy se podría presentar una leve llovizna con poca visibilidad, por lo tanto, mucha precaución para automovilistas y también para motoristas porque las lluvias podrían estar afectando hoy el territorio nacional. El asfalto se encuentra mojado por días previos que ha estado lloviendo, por lo tanto se le recomienda mucha precaución. Bueno, gracias Lorraine. Qué buena recomendación. En cuenta, ¿eh? Más adelante vamos a estar ampliando la información, ¿les parece? Para los que van a salir de casa en un ratito nada más. Gracias, Lorraine, muy amable. Nosotros damos una vuelta de página a esta hora de la mañana y nos vamos rápidamente a las calles porque ya está nuestro compañero. Vamos entonces con Julio de León, que tiene información de lo que sucede. Es viernes, así que poner atención a lo que pasa en las calles. Viva la noticia, Julio, 6:04. Muy buenos días a toda Guatemala. 6:05 de la mañana, estamos totalmente en vivo desde el área del Trébol. Bueno, un viernes en el que vale la pena tomar algunas consideraciones con respecto al tránsito vehicular. Vean ustedes, por favor, cómo se encuentra el ingreso al área del Trébol a través del Boulevard Liberación a esta hora de la mañana. Inicia ya la acumulación vehicular en los principales ingresos a la ciudad capital. Tomemos en cuenta ingreso a través de la ruta interamericana, que ya tiene una compactación vehicular a la altura del kilómetro 14. En el momento de encontrarse con el Boulevard San Cristóbal e ingresando al área de Lomas de Portugal, también entonces empieza ya una acumulación vehicular. Aún no hay cola de vehículos detenida, así que vale la pena aprovechar salir a esta hora todos los que vienen desde Chimaltenango, San Lucas de Antigua Guatemala. Ahora bien, vámonos al área del Atlántico. Nos reportan un tráiler que está detenido, supuestamente es por reparaciones mecánicas, y estamos hablando del kilómetro 4. Esto sería acercándose bastante en el puente Belice, así que por favor tome usted esta precaución y también considere la cola vehicular que inicia a partir del kilómetro 5.5 hasta el 7.5 en toda una ruta que genera retorno para todos los usuarios que vienen de zona 17 y zona 18 hacia zona 6. Vámonos también a carretera El Salvador. Afluencia vehicular se reporta ya desde el kilómetro 22, no con cola de vehículos, sino un espacio que se genera una cierta cola a partir del kilómetro 14. Ya está por arrancarse los carriles reversibles en sentido contrario, así que bueno, considere esto, al igual que dos recomendaciones para este fin de semana. Lo dijo muy bien Lorraine, porque el clima estará afectando, y es que el asfalto está mojado en algunos puntos de la ciudad. Usted pues evite por favor subir la velocidad, y además de eso pues también tenemos que dar una alerta que tiene que ver con esta pasarela que se estará colocando aquí en el área del Trébol, porque hace un par de semanas tomó por sorpresa a los usuarios que un día domingo estaban transitando por la ruta del área del Trébol, y pues el tránsito se tuvo que detener por al menos 1 hora y media en el momento que se colocaba. Las autoridades pues bueno nos reportan que sí, está muy próxima a instalarse esta segunda parte de la pasarela, algo también sumamente de beneficio, ¿no?, para todos los peatones que transitan por este sector, ya que al igual que muchas otras partes de la ciudad cuentan sin una forma de movilizarse para atravesar las calles. Antes de regresar, hacemos la pregunta: ¿cuánto tiempo cree usted que una persona puede estar detenida en el tránsito para hacer reparaciones mecánicas? Por ahí 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, 5 horas. ¿Cuánto tiempo cree? Bueno, esa la respondemos más adelante en el siguiente enlace. Por ahora les deseamos un excelente día y nos vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Gracias por la información, Julio, desde las calles, y vamos inmediatamente con más noticias. Tenemos Prensa Libre ya lista, se la presentamos. Vamos a verla. Prensa Libre presenta. Bueno, obviamente la portada tiene que ver con la fuga de la llamada La Patrona. Ahí tenemos la portada ya, y esto deja al descubierto la crisis que se está viviendo en los presidios de Guatemala. También se resalta la realidad de los departamentos del país, por ejemplo, el estado de sitio que rige en Ixtihuán y Tajumulco, además de jóvenes huehuetecos que tienen ganas de triunfar. Bueno, y las noticias de Prensa Libre también nos traen esta información. Obviamente toda la investigación en relación al estado de sitio, que es por conflicto de tierras. Muchos hablan también de que el narcotráfico y la lucha por el territorio puede ser uno de los comunes denominadores. Aquí está la portada completa y estamos viendo lo que nos trae la información, cuál es el lugar del conflicto, qué es un estadio de sitio y las garantías constitucionales que se suspenden en estas dos comunidades de San Marcos. Esta noticia realmente es impactante. La línea habría ordenado el ataque contra la fiscal. Estamos hablando de, sí, definitivamente 6 sicarios que podrían haber estado involucrados en este ataque y que podrían haber sido contratados para matar a la fiscal general Tel Maldana, algunos de ellos de El Salvador y de Honduras. Las amenazas en contra de ellas son amenazas contra todos y vale la pena protegerla, era lo que decía Robinson de Estados Unidos.
Día cargado de información. ¿Y por qué? Porque efectivamente se da la crisis en el sistema carcelario. Esto es la información que nos está brindando entonces también Prensa Libre, hablando de todo lo acontecido en los últimos días. Vamos a ver entonces cómo sí, estos días son la fuga interna. 2 policías y un reo mueren durante el estado y la magistrada detenida visita la autorización a su hijo. Tema que vamos a ampliar en un ratito nada más, pero ya le dimos, bueno, un buen pantallazo de todas las noticias más relevantes y qué está ocurriendo en el mundo también. Lorraine Quinto tiene las portadas internacionales. Contigo, Lorraine, nuevamente, adelante. Así es, compañeros, tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el mundo. Las noticias internacionales también son importantes. Y entonces colocamos en pantalla estas portadas que nos trasladan a El Nacional de Venezuela, clamor nacional, ya basta de meterse con los muchachos. El presidente de FEDENAGA, Carlos Albornoz, expresó indignación por el asesinato de jóvenes desarmados que exigen que se cumpla la Constitución. Es hora de pedir con ellos democracia y libertad. Publicista brasileña admite que Maduro le pagó 11 millones, una campaña para reelección de Chávez. Vemos entonces, entre otras noticias, de El Nacional de Venezuela. Nos trasladamos también a Brasil con la portada de O Globo, donde en su titular central dice: Lula daba su palabra final sobre Caja 2, dice Santana. El que fue jefe de la campaña de los expresidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva, João Santana, ha asegurado que el exmandatario tenía conocimiento del uso de recursos no contabilizados oficialmente que entraban en la denominada Caja 2, misma acusación que hizo contra la expresidenta el pasado mes de abril. Entre otros titulares, petista, el miembro del Partido de los Trabajadores en Brasil, se contradice sobre su relación con Bacari y Duque. Y finalizamos entonces este recorrido por las portadas internacionales y lo hacemos de El Diario de Hoy, que nos traslada a la hermana República del Salvador. Exasesor liga a Funes con caso de corrupción. Vemos, entre otras noticias, imágenes de Ana Miranda, la belleza de Alianza Woman, y empate y negocio para los salvos, Metapan 0, Alianza 0, noticias del deporte internacional también que podemos encontrar en las portadas internacionales de Venezuela, Brasil y El Salvador. Continuamos con más. Repaso de las noticias y hay que hablar obviamente de este sismo con el que nos despertábamos esta mañana muy tempranito y este movimiento que se sintió no solo en Guatemala. Y que no se han reportado ningunos daños. Tenemos información para compartir con todos ustedes de lo que sucedía y la magnitud del mismo. Efectivamente, un sismo de 6.2 grados se registraba a las 4:41. Tenemos más información al respecto de la que ya le habíamos comentado. Esto se dio a 90 kilómetros al sureste de la playa Los Cobanos, esto es en El Salvador. Pero ¿qué pasó? 10 minutos después se registró otro sismo que también fue sensible aquí en Guatemala. Fue de 5.3 grados, es decir, 2. A las 4:41 de 6.2 y a las 4:51 uno de 5.3. Se sintió en Guatemala, en Nicaragua y en El Salvador. Y en, buena parte del territorio guatemalteco fue muy sensible, aunque no se han reportado daños todavía. Esto es lo que nos indica la información esta mañana. Cambiamos el ángulo de la noticia y hablamos del tema del día. La crisis en los presidios realmente, y esto cómo se agrava. Obviamente con esta fuga, la de Maritza Lemus, alias La Patrona, a un año justamente de su fuga en la cárcel para mujeres en Santa Teresa. Usted recordará, nuevamente logró burlar a las fuerzas de seguridad y lograba fugarse de la cárcel Mariscal Zavala, donde en teoría era muy custodiada. Vamos a conocer entonces cómo se encuentra distribuida esta prisión y el lugar donde se encontraba justamente la habitación de La Patrona. ¿Qué habría pasado? ¿Participaron los guardias de este lugar? Bueno, tenemos que ver lo siguiente porque habla de la crónica de una de las noticias más impactantes de la jornada. Maritza Lemus es una mujer de más de 40 años. Su primer intento de fuga obligó al sistema penitenciario a ingresarla a la Brigada Militar Mariscal Zavala. En dicha cárcel, el área de mujeres no está retirado de la entrada, que se encuentra por el Boulevard Centro Médico Militar, como se lo mostramos con estas imágenes de Google Maps. A unos metros de la entrada se encuentran las carceletas, que servirían para ubicar a los detenidos previo a su ingreso al preventivo, pero en cambio sirven como el lugar en el que viven las mujeres que guardan prisión. En la puerta se encuentran militares, luego hay 2 revisiones por parte de agentes del sistema penitenciario. Frente a las carceletas, ahora dormitorios, fueron instalados toldos para que las detenidas reciban a su familia.
Entre las compañeras de sector de Lemus, conocida como La Patrona, se encuentra Daniela Beltranena, Anabela de León y Samantha Mejía, esposa del abogado Bernón González, que también fue procesado por actos de corrupción junto al exdiputado Cudi Rivera. Hace unos meses atrás, la compañera de cuarto de La Patrona fue Cintia Cardona, esposa de Marlon Monroy, alias El Fantasma, ambos extraditados a los Estados Unidos. Bueno, realmente a partir de ahora empieza una investigación muy seria porque no es un tema de última hora, aislado, ya venía la crisis en los presidios. Y justamente minutos después de enterarnos de esta noticia era cuando nos dábamos cuenta de que el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, decide destituir del cargo al director del sistema penitenciario, Nicolás García. La fuga de Maritza Lemus, La Patrona, provocó que se aplicara esta decisión. Además, se ha señalado por el paradero de la prófuga. Se está ofreciendo una recompensa de hasta 100,000 quetzales, tal y como le informábamos hace unos minutos. Es la destitución del director del sistema penitenciario. Después de una serie de anomalías registradas en el sistema penitenciario, la fuga de La Patrona fue el último detonante y que provocó la destitución del director del sistema penitenciario, Nicolás García. Dentro de ellos, pues la fuga de esta señora, el traslado de la presidiaria Blanca Stalin ayer sin autorización judicial o del sistema penitenciario, la muerte de 2 agentes de la Policía Nacional Civil cuando trasladaban a privados de libertad. El ministro informó que solicitaron al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia que ya no ordene traslados de reos de alta peligrosidad. Especialmente de la Mara 18 y del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. Y para eso estamos proponiendo que se realicen lo que la ley ya establece, que no es nada nuevo, los sistemas de videoconferencia. Dijo que es muy pronto para asegurar que la patrona utilizó el uniforme de un guardia para fugarse. Para dar con su paradero se activó una alerta roja en 200 países. A partir de hoy la declaramos la prófuga más buscada del país y vamos a dar una recompensa a aquella persona que nos facilite la ubicación y detención de esta persona. Bueno, crisis compleja, delicada, obviamente no es que solo esto termine con la institución. A partir de ahora viene la investigación y en instantes un segundo video donde también se lo ve a el que era hasta ayer el director del sistema penitenciario, también dialogando con los reos. Claro, importante conocer cuál era la postura entonces del Ministerio Público en torno a esta investigación. Claro que sí, porque la fiscal general Telma Aldana afirmaba que luego de la fuga de la peligrosa secuestradora, La Patrona, se va a iniciar una investigación exhaustiva. La misma va a ir en contra del ahora exdirector del sistema penitenciario, Nicolás García, y también en contra de aquellos militares de alto rango de la fase militar, Mariscal Zavala. ¿Qué va a pasar? Lo siguiente. Es lamentable, no puede ocurrir un hecho de esa magnitud en nuestro país. Es realmente lamentable y entonces esperaríamos que la Policía Nacional Civil logre recapturar a esta persona para continuar con el proceso penal. Mariscal Zavala es un centro militar, efectivamente, que debería de tener todas las seguridades para mantener privadas de libertad a las personas que están en ese centro de detención. Bueno, el tema es que efectivamente no es nuevo, como decíamos, están estas famosas negociaciones que habría mantenido Nicolás García con reos, con pandilleros precisamente en las cárceles. Claro, tenemos que conocer otro de los aspectos que lo llevó a ser destituido. Sí, hablamos de Nicolás García, que estuvo al frente del sistema penitenciario por 10 meses y ahora destituido del cargo, negoció en varias ocasiones con pandilleros recluidos en varias cárceles de nuestro país. Esto lo revela un segundo video que usted podrá ver a continuación, al que Guatevisión tuvo acceso. El director del sistema penitenciario, Nicolás García, ha hablado en diversas ocasiones con pandilleros. Esa ha sido una constante durante su gestión. Ustedes tienen que hablar con su gente, que a huevos que ustedes tienen reglas. Aquí no es de que yo. ¿Qué le dicen a muchacho? Cero subida a la malla. Que no haga caso, le dan sus reglas. ¿Saben qué pasa? Miren pues. Ustedes saben que la gente, lo primero que dice, los 18. ¿Ah? Por eso vine a ver hoy la realidad.
Esto es parte de un video al que tuvo acceso Noticiero Guatevisión. Nuevamente, García conversa con pandilleros. En esa ocasión, no fue con los líderes del barrio 18, pero sí con los voceros del sector 11 del preventivo para varones de la zona 18 que integran la misma pandilla. Mira pues, ustedes saben cómo es la situación, dando y dando. A buena conducta van ganando mejoras, ¿ya? En diversas ocasiones, Nicolás García les ha dicho a los pandilleros que deben aprovechar el espacio que tienen y que no quieren más problemas para que sigan gozando de beneficios. Entonces, miren pues, como le digo, con los de la grande platicamos. Y a todos dijeron que iban a mandar la Biblia. Platiquen con los muchachos. Ahí tienen con su gente. Ahí tienen su sector, están moviéndose, tienen su visita, ¿ya? Entonces, para que no nos estén metiendo en babosadas, que no suban a la malla. Ahí tienen su área. Ya subir a la malla ya los comprometen, porque entonces la gente ya no dice que son los de este lado, sino que son los del 11. Y así la manejan. El pacto entre las autoridades de presidios con los privados de libertad es evidente. Conversar con ellos para pedir y ofrecer algo a cambio es una clara negociación. No es posible pues que en el Preven haya tanto vergueo, pues, porque ya que una empresa diga que se va, porque la están hostigando, pidiéndole y molestándola. Pero mira, pues, es el problema, lo que pasa es que nos confunden con las ratas. Aquí no suben todos los compañeros, nosotros no suben. Aquí somos nosotros los que subimos aquí. ¿Cómo pueden estar periqueando a la gente y va de visita? Por lo menos a mi visita no me va a gustar que le periquen dinero. El director del sistema penitenciario observó el video e insiste en que personas buscan desacreditar su trabajo. Agregó que no hay pacto con nadie y que nunca ha ofrecido beneficios. Jamás se les ha dado beneficios de nada. No hay pacto con nadie. Porque si hubiera pacto, estuvieran en libertad. Si ellos tienen buena conducta, si tienen buen comportamiento, si acatan la ley y los reglamentos, van a tener su visita, van a tener sus encomiendas. Y en su momento pueden pedir cambio directo de X o Y aparato que se les haya descompuesto. Si yo ya no recibo esas quejas, porque esas quejas no vienen solo de una o dos personas, ¿no? Hasta los abogados estaban ahí porque, mire, licenciado, ya no podemos trabajar porque me molesta mucho y aquí y allá. Entonces, vamos a resolver la situación esa. ¿Cómo ubicar un día más para que pueda tener una visita que no se les haga conflicto ahí abajo? Eso depende de ustedes. Yo les digo, si ustedes manejan bien a su gente y su gente no sube a las mallas, principalmente al área de administración. Luego se escudó en la ley de régimen penitenciario y dijo que los beneficios son visitas, encomiendas y la autorización de electrodomésticos y se ofrecen como una manera de mantener el control en las cárceles o porque un juez lo ordenó. Eso es a raíz de la exhibición personal que ellos plantean y donde el juez constitucional me ordena que cumpla con 3 reglas de manejo de reclusos, las condiciones mínimas. Sin embargo, las prisiones han dejado de ser eso y se han convertido en un lugar en donde la autoridad no se impone, al contrario, se sienta a negociar. Nicolás García dice que prefiere el diálogo con los pandilleros condenados por asesinato, extorsión, homicidio y otros delitos para evitar enfrentamientos. La corrupción en las cárceles ha ocasionado que estos centros de privación de libertad se conviertan en un lugar en donde los reos no solo logran ingresar ilícitos y controlar las puertas, sino también en donde logran fugarse sin que las autoridades expliquen cómo es esto posible. Pero las autoridades del sistema penitenciario insisten en que tienen el control de las prisiones. Bueno, ahí tiene usted estos videos, lo dejan bastante claro, aunque de esa manera se escudaba García. Bueno, lo cierto es que para seguir con la crónica del caso La Patrona queda frustrada la audiencia que se tenía programada para poder escuchar
las conclusiones del Ministerio Público y la defensa de Maritza Lemus, la patrona, para dar paso a la sentencia por parricidio. El tribunal ha reprogramado la audiencia para el próximo lunes 22 de mayo. Si en esa fecha aún no está capturada, el tribunal va a tomar las acciones correspondientes, va a decidir sobre Sonia Lemus, otra sindicada en el mismo caso penal. Hoy estaba programada la audiencia para escuchar las conclusiones del Ministerio Público y Defensa de Maritza Lemus, alias La Patrona, para dar paso a la sentencia por parricidio. Nosotros fuimos informados por parte del sistema penitenciario de que la señora Maritza Telinda Lemus Pérez no fue presentada el día de hoy a este tribunal y que porque no aparecía dentro del centro donde estaba recluida, y que iban a hacer las averiguaciones y que posteriormente en el transcurso del día de hoy nos iban a informar qué era lo que había sucedido. A las 9 era la cita. Por su ausencia vía telefónica consultaron al sistema penitenciario. El tribunal reprogramó la audiencia para el 22 de mayo. También estamos pidiendo un informe en un plazo de 48 horas al sistema penitenciario para que nos indique ya por escrito las razones por las cuales ella no se presentó. Si en esa fecha aún no está recapturada, el tribunal tomará acciones y decidirá sobre Sonia Lemus, otra sindicada en el mismo caso. Bueno, es parte de la información y esta noticia realmente causó mucho impacto, un plan aparentemente orquestado por la línea para matar a la fiscal Thelma Aldana. Fuertes declaraciones que teníamos ayer, sí, en otro orden de información, la fiscal general afirmó que grupos de inteligencia identificaron algunos planes para asesinarla. Estamos hablando de hombres y mujeres sicarios, entre ellos salvadoreños y hondureños, que habían recibido toda la información y habían sido contratados por políticos poderosos para darle muerte. La fiscal fue clara en cuanto a que los grupos que han pagado para asesinarla se trata de un grupo de corrupción del Partido Patriota. También trataron de contratar sicarios en Guatemala para realizar el atentado. ¿Y se sabe cuánto les querían pagar a ellos por atentar contra su vida? No, no tengo ese conocimiento. ¿Y exactamente de qué grupos, si identificaron el grupo de donde provenía en la orden del ataque? Sí, es de la línea. En realidad, sobre situaciones de esas siempre prefiero no opinar. Las amenazas en contra de ella son amenazas en contra de todos y vale la pena protegerla. Me imagino que ellos tienen mucho tiempo en la cárcel de pensar sobre lo que ha pasado y nosotros pensábamos que ellos iban a reaccionar. Estamos listos para seguir trabajando. Bueno, lo que está ocurriendo en Guatemala, tenemos que hacer una pausa, pero en instantes continuar. Ya está Dalia Santos con el reporte del tránsito, el clima y muchas otras noticias. Noticias departamentales e internacionales. Quédese con nosotros. Estos temas al volver. Volvemos. Al regresar, las autoridades de San Marcos mantienen el monitoreo por las lluvias. ¿Y qué sucede en el mundo? La oposición en Venezuela marchó contra el presidente Maduro. Esta vez gritaban, ni un muerto más. La trivia de hoy está apareciendo en pantalla y usted la puede compartir con nosotros. Los mayas la llamaban Yaxche. Fue declarado símbolo nacional el 8 de marzo de 1955. ¿Cuáles son estas tres opciones? ¿De qué estamos hablando? ¿De la marimba, de la danta o de la ceiba? La respuesta en instantes. Viva la noticia. También hablando de nuestra cultura. Ya volvemos.